El Titanic, secretos y misterios de la tragedia más famosa del siglo XX. El 10 de abril de 1912, un majestuoso transatlántico conocido como el RMS Titanic partió de Southampton en su viaje inaugural hacia Nueva York. Pero lo que debía ser una travesía histórica, se convirtió en una de las tragedias más impactantes del siglo XX. Construido en los astilleros de Harland and Wolff en Belfast, el Titanic era un prodigio de la ingeniería moderna. Su tamaño, lujo y supuestas características de seguridad lo convirtieron en un símbolo de orgullo y esperanza. Diseñado por el ingeniero Thomas Andrews, el Titanic medía 269 metros de largo y 28 metros de ancho. La construcción se realizó en 3 años, utilizando más de 3 millones de remaches y 50.000 toneladas de acero. Una colosal fuerza laboral de más de 15.000 trabajadores se dedicó a esta tarea titánica. Cada sección del barco fue minuciosamente elaborada, desde las elegantes escaleras de primera clase hasta los gigantescos motores de 15.000 caballos de fuerza. El Titanic fue botado al agua el 31 de mayo de 1911, ante la mirada de miles de espectadores maravillados por su magnitud. Pero su construcción no estuvo exenta de desafíos y controversias. La presión por completar la obra rápidamente llevó a algunos a cuestionar la calidad de los materiales utilizados. El Titanic no solo era una hazaña de la ingeniería, sino también un símbolo de la ambición y el progreso de su tiempo. Con capacidad para más de 2.200 pasajeros y una tripulación de 900 personas, se convirtió en el emblema del lujo y la sofisticación de la era. Pero, ¿qué secretos y misterios se esconden detrás de su trágica historia? El 14 de abril de 1912, a las 11:40 de la noche, el Titanic colisionó con un iceberg. En cuestión de horas, el insumergible transatlántico se hundió en las heladas aguas del Atlántico Norte, llevándose consigo más de 1.500 almas. Inmediatamente después del choque, la tripulación y el capitán Smith evaluaron los daños. El barco había sufrido daños graves en varios compartimentos estancos, lo que comprometió su capacidad de flotación. Se dio la orden de comenzar la evacuación de los pasajeros. El Titanic tenía suficientes botes salvavidas para solo una parte de los pasajeros y la tripulación, lo que resultó en una situación de caos y confusión. El pánico se apoderó de muchas áreas del barco. Algunos pasajeros se resistieron a abandonar el barco, mientras que otros se apresuraron a los botes salvavidas. La falta de una organización adecuada contribuyó al caos. Los botes salvavidas comenzaron a ser bajados al agua. Muchos botes no se llenaron completamente debido al miedo y la confusión. Los botes de primera clase se llenaron en su mayoría, mientras que los de clase baja tuvieron dificultades para abordar. Algunos pasajeros y miembros de la tripulación demostraron gran valentía y altruismo. Por ejemplo, el capitán Smith, junto con varios oficiales, se quedó a bordo del barco para ayudar a los pasajeros y garantizar que la evacuación continuara hasta el último momento. El Titanic se hundió en el Océano Atlántico alrededor de las 2:20 de la madrugada, aproximadamente 2 horas y 40 minutos después de la colisión. El barco se partió en dos y se sumergió en el agua fría. Los barcos de rescate comenzaron a llegar a la escena poco después del hundimiento.
El RMS Carpathia fue el primer barco en responder a las señales de socorro del Titanic y llegó alrededor de las 4 de la madrugada, rescatando a los sobrevivientes de los botes salvavidas. De las aproximadamente 2.224 personas a bordo, más de 1.500 perdieron la vida en el desastre. El número exacto de víctimas varía debido a la falta de registros precisos. Tras el desastre, se llevaron a cabo varias investigaciones en Estados Unidos y el Reino Unido para determinar las causas del hundimiento y las fallas en la seguridad. Las investigaciones resultaron en cambios significativos en las regulaciones de seguridad marítima. Pero, ¿fue solo un desafortunado accidente, o hubo factores desconocidos que condenaron al Titanic desde el principio? A lo largo de los años, han surgido numerosos misterios y teorías conspirativas. ¿Por qué los binoculares del vigía estaban bajo llave? ¿Realmente hubo una maldición a bordo? ¿Y qué hay de las supuestas premoniciones del desastre? Existen teorías sobre la presencia de un barco cercano que podría haber rescatado a los pasajeros, pero que nunca respondió a las señales de auxilio del Titanic. Una leyenda afirma que una momia egipcia a bordo del Titanic trajo mala suerte al barco. Aunque esta historia ha sido desacreditada, sigue siendo un relato popular. Algunos creen en una teoría conspirativa que sugiere que el Titanic fue cambiado por su barco gemelo, el Olympic, como parte de un fraude de seguros. Muchos objetos valiosos y artefactos históricos se perdieron con el Titanic, y algunos que han sido recuperados cuentan historias fascinantes de los pasajeros. Varias personas supuestamente predijeron el desastre del Titanic, incluyendo el libro Futility, de Morgan Robertson, que describía un naufragio similar años antes del hundimiento. Investigaciones posteriores sugieren que hubo fallos en la construcción del barco, como el uso de remaches de baja calidad, que pudieron contribuir a su rápida destrucción. Se rumorea que documentos importantes relacionados con el Titanic y su hundimiento desaparecieron misteriosamente, lo que alimenta las teorías de conspiración. Estos elementos continúan alimentando el interés y la especulación sobre lo que realmente sucedió durante aquella fatídica noche en 1912. El naufragio del Titanic ha fascinado a exploradores y cazadores de tesoros. Desde el descubrimiento de sus restos en 1985, se han recuperado cientos de artefactos que nos ofrecen una ventana al pasado. Pero, ¿qué secretos aún yacen en las profundidades? ¿Qué historias quedan por descubrir entre los escombros del Titanic? Únete a nosotros en esta exploración profunda y reveladora de uno de los capítulos más intrigantes de la historia marítima. Suscríbete, da like y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos documentales. Esto es, Enigmas del planeta Tierra, donde desenterramos los misterios más profundos del mundo. Nos vemos en el próximo viaje.